Muy buenos días, amados. Siempre es un placer para mí saludarles. Reciban también un abrazo, un beso de parte de Angie, de parte de cada uno de nuestros hijos también. Eh, es lindo poder tomarnos unos minutos para poder compartir la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a trabajar como familias, pero obviamente algunos de ustedes no tienen familia en casa o bien sus familiares probablemente no estén interesados en esto. Entonces lo que hemos hecho es armar una serie de parejas o de equipos y les voy a compartir los nombres. La intención es que ustedes se llamen por teléfono o se pongan en videoconferencia y juntos mediten en lo que el Señor nos hablará el día de hoy. Entonces, los equipos los hemos conformado de la siguiente manera: Humberto y Arturo, Marco Burbano, junto con Benjamín y Rodrigo, Blanca Sánchez y Leti Martínez, Petra, Norma Pineda y Lulú Urbano, y Maru y Alicia Pineda. El resto entendemos que tienen familias en casa con las que pueden leer la palabra y meditar, así que los hemos dejado como están, con sus familias. Si por alguna razón, por un error u omisión, alguien se nos escapó, por favor pónganse en contacto con Angie o conmigo directamente y con todo gusto los acomodamos, ya sea con alguna de las parejas o podemos formar nuevas parejas. Entonces, por favor, avísenos. Nuevamente, como lo hemos estado haciendo en semanas pasadas, yo los invito a que inicien este tiempo con un periodo de alabanza, de cantos, de oración al Señor, de alabanza y de gratitud también, y después nos concentramos en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor para el día de hoy, lo que el Señor nos está hablando hoy, encontramos el principal versículo, el versículo clave, digámoslo así, en Números capítulo 11, versículo 23. Lo voy a leer y lo ven ustedes en sus pantallas en la Nueva Traducción Viviente. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Esta es la respuesta que Dios le da a Moisés después de un pequeño problema que se presenta con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está harto de estar comiendo maná todos los días y llega un momento en donde le reclaman a Moisés y le dicen: ¿sabes qué, Moisés? Estamos hartos del panecito este y cómo quisiéramos comer carne, ¿no? Y entonces hacen una remembranza de las ollas de carne, las que comían en Egipto y demás. Y entonces Moisés, que se siente muy afligido, viene con Dios, le hace un reclamo grande al Señor y le dice: ¿cómo es posible? ¿Por qué permites que me traten de esta manera? No es justo. Y en fin, el Señor entonces le responde a Moisés categóricamente con unas instrucciones sobre el tema de apoyo que Moisés expresaba necesitaba, y también le dice que le daría carne al pueblo. Moisés responde un tanto molesto y le dice a Dios: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo crees tú? ¿De dónde vamos a poder sacar tantos animales para desollarlos y dárselos a tantas personas? Esto no es posible. Y ahí es cuando Dios precisamente responde con estas palabras: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Y bueno, a partir de este momento vamos a estar meditando en distintos pasajes y vamos también a hacer algunas preguntas que esperamos que ustedes puedan resolver juntos como familias o como parejas o grupos que estamos formando. Así que siéntanse con la libertad de poder ir deteniendo el video a medida que vamos avanzando en esto. Vamos a empezar primero leyendo el pasaje completo de lo que yo les acabo de describir. Entonces, por favor, busquen Números capítulo 11, versículos del 1 al 23. Lean el pasaje, comenten el pasaje, mediten sobre el pasaje y utilicen las siguientes preguntas que también verán en sus pantallas para apoyarles en este tema de la meditación. La primera pregunta es: ¿qué les parece la actitud de Moisés? Segunda pregunta: después de todo lo que Dios había hecho y demostrado, ¿tenía razón Moisés de sentirse así?
Tercer pregunta, ¿se han visto respondiendo a Dios de esta manera ustedes? Cuarta pregunta, ahora que estamos atravesando por esta crisis sanitaria y económica, ¿está alguno de ustedes actuando de esa forma, como Moisés? Pregunta 5, ¿tiene razón de actuar así? Cuando Dios responde con estas palabras, Dios le está diciendo a Moisés, sigo siendo el mismo, mi poder sigue siendo el mismo poder que viste dividir el mar y el mismo poder que has visto dar el maná, que has visto sacar agua de la piedra, es el mismo poder, es el mismo brazo poderoso que está todavía conmigo. Tengo la capacidad de hacer absolutamente todo. Y la respuesta de Dios sigue siendo exactamente la misma para nosotros hoy, en medio de esta pandemia, de esta cuarentena y de esta crisis económica que empezamos a vivir y la que se avecina todavía. Pero aunque el brazo de Dios nunca perderá su poder, nosotros como sus hijos podemos interferir y detener ese poder con nuestras actitudes y nuestra desobediencia. Y vamos a ver dos actitudes totalmente diferentes que provocaron dos resultados distintos para poder llegar al punto importante de este mensaje. El primer caso lo encontramos en Éxodo capítulo 3, versículo 1 y hasta el capítulo 4, versículo 17. O sea, la lectura es completa, todo el capítulo 3 y el capítulo 4 del versículo 1 hasta el versículo 17. Por favor, nuevamente lean, comenten, mediten sobre este pasaje y apóyense en las siguientes preguntas. ¿Qué observan en las respuestas de Moisés? Pregunta número 1. Número 2. ¿Qué defecto menciona Moisés como impedimento para obedecer a Dios? Número 3. ¿Hubiese podido Dios hacerse cargo de ese defecto? Número 4. ¿Cómo respondió Dios ante la necedad de Moisés? El segundo caso lo encontramos en Josué capítulo 1, versículos del 1 al 10. Por favor, lean, comenten nuevamente y mediten en el pasaje usando estas preguntas. Número 1. ¿Josué cuestionó como lo hizo Moisés? Pregunta número 2. ¿Josué mencionó algún defecto o problema como impedimento para obedecer a Dios? Pregunta número 3. ¿Qué actitud mostró Josué en los versículos 10 y 11? Y ahora observemos algo interesante. ¿En qué se parecen Éxodo 3:8 y Josué 1:2? ¿Es básicamente la misma promesa? Platiquen y reflexionen sobre esto. Sin embargo, los finales fueron muy distintos. Mediten y comparen los pasajes de Deuteronomio 34, 1 al 4 y Josué 11:23. Piensen en estas preguntas. Número 1. ¿Para quién la promesa no se cumplió y para quién sí? Número 2. ¿Esa era la intención de Dios desde el principio? Aquí como tip, recuerden lo que observaron en los pasajes anteriores, Éxodo 3:8 y Josué 1:2. Y hoy en realidad no tenemos tiempo para meditar en todo lo que ocurrió con Moisés, pero se puede encontrar un resumen de la razón por la que a él no se le concedió entrar a la tierra prometida en Deuteronomio 32, versículos 48 al 52. Léanlo y comenten. Como hemos podido ver, como hemos podido analizar en estos pasajes, la obediencia es muy importante para Dios. Y el Espíritu Santo me ha estado inquietando mucho en estos últimos días sobre lo que nos habló desde aquel primer domingo en el que nos tuvimos que reunir de manera virtual, aquel primer domingo en el que ya no nos reunimos en el patio de la Virreina. Y esa palabra específica fue que este es un tiempo que es una incubadora para la iglesia. Esta oportunidad de poder permanecer en casa o de tener que permanecer en casa es algo que el Señor utilizaría para incubarnos. Es un tiempo para crecer en Él,
pero también para resolver muchos problemas, discusiones y diferencias que como personas, matrimonios y familias han frenado nuestro crecimiento en Cristo. Y este también es un tiempo para corregir asuntos relacionados con nuestra salud, malos hábitos alimenticios, incluyendo excesos, falta de ejercicio o falta de actividad física. ¿Recuerdan aquella primera vez que mencionábamos las 3 condiciones principales que hacen que el COVID-19 se complique en sobremanera? Esas 3 condiciones son hipertensión, diabetes y obesidad. Y estas están en la iglesia, y no solo en esta iglesia local, sino también en mucha de la iglesia de Jesucristo en todo el mundo, pero particularmente en México. Y lamentablemente muchos se han negado a escuchar la voz de Dios en este tiempo y han decidido continuar como estaban. Es decir, desde aquella última vez, o desde aquella primera vez en marzo que hablamos conectados por video y que el Señor nos dio esta palabra de que este es una incubadora, un tiempo en el que la iglesia estará incubándose para salir fortalecida, para salir como una iglesia nueva y diferente. Desde aquel tiempo a la fecha, y el Señor me mostraba claramente, hay muchos de nosotros que hemos estado manteniéndonos al margen de esa palabra. No hemos hecho nada al respecto. No hemos atendido nuestros matrimonios, no hemos resuelto los temas que están ahí pendientes, no hemos resuelto los temas con nuestros hijos, hijos no han resuelto los temas con sus padres, y el tema de la salud sigue siendo un problema. Miren, cantidad de memes nos llegan todos los días en relación a lo que ocurre con el tema de la alimentación durante esta cuarentena, ¿no? Son memes que hablan en broma sobre el tema de subir de peso, sobre engordar, sobre comida y sobre ya que se acabe. Y sí, nos pueden causar mucha gracia y le podemos contestar a otra persona jajaja y con nuestros emojis y todas estas cosas, pero para el cuerpo de Cristo, este tiempo de permanecer en casa no tiene por qué ser una razón para subir de peso. Al contrario, durante este tiempo que hemos estado guardados, 10 semanas ya, tuvimos la oportunidad para poder hacer algo al respecto. Comer mejor, más saludable. Si no hay que salir a comer a la calle, comiendo en casa se puede comer mucho mejor. Podemos hacer muchas cosas al respecto, pero sobre todo, amados, tenemos dominio propio. Es uno de los frutos del Espíritu. Si tenemos dominio propio, entonces no tenemos por qué dejarnos llevar por estas corrientes. Así que regreso a lo que les comenté hace un minuto. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Tenemos poco tiempo ya. Hagamos algo al respecto. Y para tocar sobre este tema conforme a la palabra, porque creo que es la manera correcta de hacerlo, vamos a meditar ahora en los pasajes de 1 Corintios 6, versículos 12 y versículo 19, 1 Corintios 10, 23 y Efesios 5, 17 y 18. Y vamos a responder estas preguntas. Número 1, ¿a quién pertenece tu cuerpo? Número 2, ¿has estado tratando a tu cuerpo adecuadamente? Y número 3, ¿qué vas a hacer al respecto? El Señor claramente me anunció esta semana que esta es la última llamada. Yo no voy a volver a tocar el tema. Yo no voy a volver a hablar de este periodo de incubadora en el que estamos. Yo no voy a volver a hablar sobre el tema de la salud. No lo voy a volver a hablar. Porque esta es la última llamada de parte del Señor. Nos quedan pocas semanas de encierro y debemos aprovecharlas al máximo. Esposos y esposas, por favor resuelvan los conflictos que los tienen detenidos desde hace años. Platiquen, oren, mediten en el Señor, mediten en la palabra sobre estos conflictos. Dios les ha dado a ustedes el discernimiento para poder reconocer esos problemas. Y no existe la excusa de que así es él o así es ella. En el Señor eso no existe.
tengamos el valor de hacer algo al respecto por nuestros matrimonios. Trabajemos en este tiempo al respecto. Padres, madres e hijos resuelvan los conflictos que tienen discutiendo y peleando desde hace años. ¿Y cómo hay que resolverlos? No en base a caprichos y opiniones personales, en base a la palabra. Tomen la palabra del Señor y resuelvan esos conflictos, esas discusiones, esos pleitos. Y para todos, nuevamente, y por última vez, otra vez, vuelvo a hacer el llamado a cuidar nuestros cuerpos, pues son templo del Espíritu Santo y no nos pertenecen. Si no obedecemos a lo que el Señor nos ha hablado para este tiempo, nosotros mismos estaremos deteniendo el obrar en nuestras vidas del brazo poderoso del Señor. El tiempo es corto ya. Actuemos. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por las vidas de Moisés y de Josué, quienes te sirvieron con toda fidelidad. Y haciendo un recuento de sus vidas y de las decisiones y actitudes que cada uno de ellos tomó, no lo hacemos para juzgarlos. Lo hacemos, Señor, para conocerte más, para comprender la manera en la que tú observas nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestras definiciones o indefiniciones, nuestra falta de fe o nuestra abundancia de fe. ¿Y qué es lo que eso conlleva? ¿Cuáles son las consecuencias de este actuar? Señor, reconocemos que tu palabra ha sido clara para este tiempo. Y para aquellos de nosotros que hemos estado simplemente manteniéndonos al margen de tu palabra, hoy queremos tomar esta palabra y aunque el tiempo es corto, queremos humillarnos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra necedad, nuestra terquedad, quizá nuestro temor o nuestra falta de fe. Y nos tomamos de esta palabra que tú le dijiste a Moisés. Tu brazo sigue siendo poderoso, no se ha detenido y no se detendrá. Y confiamos en que en este corto tiempo tú podrás hacer maravillas en cada uno de los que hoy se determinen a avanzar en la obediencia a ti y a lo que nos has hablado. Te damos gracias porque nos permites ser tus hijos, porque nos das autoridad, porque nos das tu Espíritu Santo y porque esto nos ayuda y nos lleva a vivir una vida que te agrade. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos pronto, amados. Un abrazo.